Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están todos? Estamos en vivo, 16 de febrero, 16 de febrero de 2023 ya. Vamos a repasar los conceptos más relevantes de la literatura griega, ¿ya? Vamos a repasar los conceptos. ¿Cómo estás, Ani? A ver. Rolando. Ahí está, ahí los puedo leer. Vamos a revisar entonces los conceptos más relevantes de la literatura griega y luego vamos con las preguntitas también. A ver, vamos a revisar, por ejemplo, dentro de la literatura griega. La literatura griega va a tener una serie de periodos. Por ejemplo, tiene el periodo jónico, tiene el periodo ático, también tiene el llamado periodo eh, alejandrino o helenístico. ¿Cómo estás, Maricielo, Irene? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Por ejemplo, dentro del periodo ático clásico o ateniense, surge el teatro griego. Este teatro griego, como ves, tiene una configuración. Quien había teorizado acerca de los géneros literarios, fue, por ejemplo, Aristóteles en su obra, en su obra, en su obra poética, en su obra poética. Él consideraba, por ejemplo, que el fin de la tragedia griega, del teatro griego, era la catarsis. ¿Y qué era la catarsis? La purificación mediante la compasión y el miedo. El teatro era configurado así. Bueno, esta es la imagen de un teatro real. Esta es la imagen de un teatro real. Obviamente está deteriorado después de tantos siglos. Aquí, por ejemplo, estaba el escenario. Aquí, por ejemplo, estaba el escenario donde se ubicaban los actores. Recordemos que en el teatro griego solamente actúan los varones. Las mujeres no actuaban por razones socioculturales, solamente actuaban los varones nada más. Había personajes femeninos, sí, pero eran realizados por los varones. Por eso usaban la máscara y los coturnos. Mientras hubo teatro, mientras hubo tragedia y comedia, siempre se usó la máscara. Luego tenemos, por ejemplo, los graderíos, donde está el público, que es semicircular y como ves de manera oblicua, ¿no? Para que tengan una mejor ubicación. Y aquí un espacio semicircular donde se ubicaba la orquesta y el coro. Esta sería ya una imagen recreada, el escenario, la escena, la orquesta, como te comentaba, y las graderías para el público. Uno de nuestros invitados hoy va a ser Esquilo. Recordemos que dentro de los conceptos básicos del teatro griego, el teatro surge en honor al dios Dionisios, ¿ya? Aquí vamos de repente a referenciar algunos conceptos, como para ir recordando. Algunos conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Voy a colocarlo, a ver, voy a jalarlo por aquí. Algunos conceptos básicos. Por ejemplo, aquí. El teatro surge en honor al dios Dionisio Sobaco, el dios del vino. Surge en honor al dios Dionisio Sobaco, el famoso dios del vino, el famoso dios del vino. En honor al dios Dionisio se celebraban los llamados ditirambos. En honor al dios Dionisio se celebraban los llamados ditirambos, que eran cantos en honor al dios Dionisio. En honor al dios Dionisio. Había un coro integrado por coreutas que le cantaba al dios Dionisio. En determinado momento de ese coro se desprende un personaje a quien le vamos a llamar corifeo, director o solista. Le vamos a llamar corifeo, director o solista que le responde al coro.
Es así que surge por primera vez la palabra actor, que significa justamente el que responde, que significa justamente el que responde, que significa el que responde. La palabra coreuta con la palabra corifeo y con la palabra corega no debemos confundirlo. El corega era el ciudadano rico de Atenas que costeaba las fiestas dionisíacas, que costeaba las fiestas dionisíacas. Era el ciudadano rico de Atenas que costeaba las fiestas dionisíacas, las fiestas dionisíacas. Tragedia, la palabra tragedia viene de dos términos griegos, de tragos y odeí, que significa canto a los machos cabríos, canto a los machos cabríos. Recuerda, solo actúan los varones. Las mujeres no actuaban por razones socioculturales, los griegos eran machistas. Las escenas violentas no se representan. Las escenas violentas no se representan en el escenario, ¿ya? Las escenas violentas no se representan en el escenario. Y fue el padre Aristóteles, el gran sabio Aristóteles, quien en su obra poética, el gran sabio Aristóteles, quien en su obra poética nos habla de la famosa catarsis, donde la catarsis es el fin del teatro griego. La catarsis es el fin de la tragedia griega, el fin de la tragedia griega. También nos habla de la llamada mímesis, que es la imitación, la copia de la realidad, la vida del ser humano llevado a un escenario. Y mientras hubo teatro, existió la máscara. Mientras hubo teatro, existió la máscara y también usaban los coturnos, que eran como unos zancos, zapatos grandes para darle una mayor dimensión al actor y pueda tener mayor protagonismo y sea observado por los espectadores. Esos serían algunos conceptos básicos, relevantes que podemos recordar acerca del teatro griego. A ver, si deseas le tomas una capturita de pantalla, aunque es un repasito. Ya ustedes me dicen si es que ya está. Yo los leo, acá tengo el chat abierto. Los leo, ¿ah? Maricielo, Irene, Ani, Rolando. Bueno, son los que me han escrito. Los tres últimos, ya. Aristóteles decía que para que una tragedia esté justificada, debía despertar en el público la catarsis. ¿Y qué era la catarsis? La purificación mediante la compasión y el miedo. Es decir, que una tragedia estaba justificada en la medida que provoque, que despierte una reacción en el público. Primero de terror, por ejemplo, cuando Edipo descubre que ha matado a su padre y se ha casado con su propia madre, el público reacciona mediante el terror, ¿no? Pero luego de compasión, porque el público entiende que este personaje es inocente y culpable, culpable e inocente. Él ha matado a su padre Layo, pero sin saber que es su padre. Se ha involucrado con su propia madre, con quien ha copulado y tenido hijos, pero sin saber que es su madre. Pues la primera reacción es de terror y luego hay una reacción de compasión. Si una tragedia despierta la catarsis en el público, la obra ha sido justificada. Es como en el fútbol. En el fútbol la catarsis sería el gol, ¿no? En cambio, la mímesis, el teatro, el teatro teatro, el teatro el teatro es mímesis, es decir, que el teatro es eh, imitación. Cuando nosotros vamos al teatro, lo que observamos en escenario, gracias, lo que observamos en escenario es lo que observamos en el escenario es la imitación de la vida del hombre, la imitación de la vida del hombre, la vida del ser humano llevado a un escenario, ya la vida del ser humano llevado a un escenario.
El teatro es mímesis, el teatro es imitación, el teatro es copia de la realidad, llevado a un escenario, llevado a la fantasía. En cambio, la máscara, recuerda, como solo actuaban los varones, ellos usaban la máscara. Usaban la máscara. La máscara representaba algunos estados de ánimo. En el caso de tragedia, pues de terror, de tristeza. En el caso de la comedia, de alegría. Los actores usaban la máscara. Solamente actúan los varones. No hay actrices, pero sí hay personajes femeninos, pero realizados por varones. Y los actores también usaban los coturnos, que eran unos zapatazos, así como el que usa la chola chabuca, unos zancazos ahí para darle mayor altura a los actores y, como ves, puedan ser percibidos por los espectadores, ¿no? Porque hay una distancia desde el escenario hasta, imagínate, el último de la configuración de este escenario, de este teatro griego, que es una imagen real, me hace recordar, no sé si conocen el Parque de la Exposición, el anfiteatro del Parque de la Exposición, más o menos es así, ¿no? Más o menos, claro. Más o menos es así, semicircular, o como la tribuna norte o sur de un estadio. Ya está. Vamos entonces a continuar para luego resolver las preguntitas, ¿ya? Ahí está. Yo los estoy leyendo, yo los estoy leyendo. Tenemos entonces a nuestro primer invitado, a ver, a nuestro invitado Esquilo. Esquilo es considerado el padre del teatro griego, de la tragedia griega. Sin embargo, Esquilo no es el primero en hacer teatro. Antes que Esquilo, tenemos a los precursores. Antes que Esquilo, tenemos a los precursores. Antes que Esquilo, Tespis y Frínico hicieron teatro. Antes que Esquilo, Tespis y Frínico hicieron teatro. Sino que el teatro de Tespis era un teatro realizado por un solo actor y era un teatro además ambulatorio. Y el teatro de Frínico también era realizado, el teatro de Frínico también era realizado por un solo actor. Y justamente el teatro, voy a colocarlo aquí al costadito, el teatro se caracteriza, el género dramático, el teatro se caracteriza por dos aspectos, por el diálogo, pero también se caracteriza por el diálogo y movimiento de los actores. Y para que haya diálogo mínimo deben haber dos actores en escena. Para que haya un diálogo en el escenario deben haber dos actores. Entonces, y debe ser un teatro fijo, porque mira cómo era el escenario. Debe ser un escenario fijo. En cambio, el teatro de Tespis y Frínico era en una carreta ambulatoria, jalada. Tespis y Frínico son considerados los precursores del teatro griego. En cambio, Esquilo introduce al segundo actor en escena y como incrementa al segundo actor en escena, él crea el diálogo. Por lo tanto, Esquilo no es el primero en hacer teatro, pero sí es el que configuró el teatro griego. Los elementos principales del teatro griego, de la tragedia. En ese sentido, al haber dos actores en escena, aumentó las partes dialogadas que eran recitadas, eran en verso, y en consecuencia disminuyó las partes cantadas. Es decir, al haber dos actores en escena, disminuye la intervención del coro, se reduce la dimensión del coro. Esquilo difundió mucho las trilogías, es decir, tres tragedias, como decir Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3. Tres tragedias que cuentan una obra mayor. Tres tragedias que cuentan una obra mayor. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos recordar de Esquilo? Podríamos recordar de Esquilo que él compuso aproximadamente 90 obras, 90 tragedias. De esas 90 tragedias, solo se han conservado 7 para la humanidad. Los griegos fueron conquistados por los romanos y obviamente en una guerra no solo hay pérdidas humanas, sino también pérdida de patrimonio cultural. Se perdieron
muchas de sus obras, seguramente saqueadas, incendiadas, quemadas, robadas. Y de las 7 tragedias, dentro de ellas se conservó solo una trilogía, la cual hemos conocido como Orestiada. Alexander, ¿y cuáles son esas 7 tragedias que yo podría leer? Cuando compres una obra de Esquilo, no compres por obra, compra tragedias completas de Esquilo, que lo tenemos aquí en mi biblioteca, sino que está tapadito por el fondito de pantalla, ¿ya? Por ejemplo, los persas, tenemos los 7 contra Tebas, las suplicantes, Prometeo encadenado, Agamenón, Coéforas y Euménides. Agamenón, Coéforas y Euménides integran la famosa trilogía Orestiada. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la obra justamente la trilogía Orestiada. Esta obra pertenece al género dramático. Tú ya sabes, fue pregunta de admisión del último examen, por ejemplo, de San Marcos, también ha sido pregunta de Villarreal. El género dramático se caracteriza por el diálogo y por el movimiento de los actores. La especie sería tragedia, que en este caso son 3 tragedias, por ello se llama trilogía. El tema que tienen las 3 tragedias en común es la venganza. Otra forma de decirlo, la sangre con que se rescata, la sangre derramada o la sangre vertida. Todo el conjunto de tragedias está regido por la idea de la culpa hereditaria. Hay venganza. Se emplea el coro y un lenguaje poético. Tú ya sabes, porque lo hemos repasado hace unos minutos, que no se presentan las escenas violentas. Las escenas violentas y las escenas violentas no se representan y las mujeres no actúan. Los parlamentos en las obras de Esquilo son extensos, sus personajes son aristocráticos, divinos, mitológicos. Usa la técnica del Deus ex machina, que en este caso está representado por la diosa Atenea. ¿Y en qué consiste esta técnica? Que al final de la historia aparece un elemento que puede ser un personaje, una diosa, un objeto, que cambia el final de la historia, Aparece un elemento o un personaje que con su presencia o su accionar nos cambia el final. Cuando el espectador cree que una situación, determinada situación va a ser el final, la aparición de este elemento o personaje nos cambia el final y el espectador queda sorprendido porque le cambian el final, que él esperaba, que él infería, que él suponía. Como es una trilogía, la primera se va a llamar Agamenón. Recuerda que aquí se tiene que respetar la ley de las 3 unidades clásicas o aristotélicas. Las 3 unidades teatrales clásicas o aristotélicas. Las 3 unidades clásicas o aristotélicas, que son acción, tiempo y lugar. Acción, tiempo y lugar. Ahí está. Es decir, que para Aristóteles en su obra poética nos dice que toda obra de teatro, para que sea perfecta, para que sea aceptada, debe tener un tema principal, realizarse en menos de 24 horas en la ficción de la historia y tener un solo escenario. Distinto, por ejemplo, a William Shakespeare, que no respeta las 3 unidades teatrales clásicas o aristotélicas. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, la obra se desarrolla en la ficción en 5 días y tiene 2 escenarios, Verón y Mantua. En cambio, para Aristóteles debe tener un solo tema principal, un solo día en la ficción, un solo escenario. Un solo escenario en la obra Agamenón, que es Argos, la ciudad de Argos, cuyo rey es Agamenón. Un solo tema que es el asesinato o crimen del rey. Ahí está. Un solo día en la ficción. En las coéforas, que significa portadoras de libaciones, un solo día, un solo escenario, nuevamente Argos, un solo tema que es la venganza, que además que es el tema en común en las 3 tragedias.
En las Euménides, que significa portadoras de libaciones, un solo día en la ficción, cambia de escenario, pero siempre uno. Un escenario que es Atenas y un solo tema que es el juicio o justicia. Los personajes que intervienen en la obra, el rey Agamenón, el rey de Argos y Micenas, el jefe del ejército griego que ha ganado la guerra, Clitemnestra, su esposa, que lo engaña con el primo de Agamenón, que es Egisto. Agamenón ha tenido 3 hijos, un varón y 2 mujeres. El único varón, Orestes. Las mujeres fueron Electra y la otra hija es Ifigenia. Alexander, ¿y por qué no has puesto Ifigenia? ¿Porque te olvidaste? No, porque Ifigenia en la ficción de la obra ya está muerta ya. Agamenón ya la ha sacrificado. Entonces solamente va a ser mencionado. Solamente va a ser mencionado. Tenemos a Egisto, que es el primo de Agamenón y amante de Clitemnestra. Recuerda que el teatro de Esquilo es un teatro divino. Interviene el dios Apolo en la ficción, la diosa Atenea, el dios Hermes, que es el mensajero de los dioses. Interviene Taltibio, que es un mensajero. Interviene Casandra, que es la hermana de Héctor y de Paris, que ha sido llevada como esclava por Agamenón a Argos. Pílades, que es el hermano de Orestes. La nodriza de Agamenón y de Orestes, que se llama Cilisa o Cilicia. Las furias orignias, que son ancianas con cabello de serpiente cuyos ojos gotean sangre. Alecto, Tisífona y Mégera. Un atalaya, un coro de ancianos, un coro de esclavas. Y además hay un organizador visual para que puedas repasar. Ahí está, para que puedas repasar, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir pantallita. Vamos a ver. Y voy a compartir, a ver, vamos. Creo que todavía tenemos unos minutos más antes de ir a las preguntas. Vamos a ver. Vamos a compartir. Vamos a compartir el Google. Como para seguir repasando, ¿ya? A modo de repaso. Y luego las preguntitas. Ustedes ya de repente pueden ir resolviendo las preguntitas. Sean 10, 20, 30, 40 preguntas, todo lo podemos resolver. Porque es un repasito. Los primeros temas siempre son los más sencillos, pero todos siempre temas de examen de admisión, ¿ya? Por aquí se siente el bochorno. Por tu zona, por tu barrio, ¿sientes el bochorno o está fresco por tu zona? ¿Cómo están ustedes? Yo siento aquí que me muero de calor a pesar que las ventanas están abiertas. ¿O es solamente por mi zona? Sí, ¿no? Se siente esa sensación de calor. A veces yo creo que soy yo, pero abro las ventanas, tomo abuelada, pero aún así me queda esa sensación del bochorno ahí. Ya. A ver, voy a compartir aquí. Y vamos a ir buscando, hurgando juntos para repasar y luego hacemos las preguntitas. La idea es repasar la mayor cantidad de temas, ¿ya? A ver, voy a compartirte ahí el Google. Tú sabes cómo es este tema de la conectividad. A ver, vayan revisando las preguntas. A ver, vamos a darle un minuto máximo, ¿ya? A ver si logra captar. Si no, vamos de frente a las preguntas.
Ahí pueden revisar Ilíada, pueden revisar Odisea, Edipo Rey, Oristiada, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Lo bueno que aquí en Adprevi enseñamos todo el curso completo de literatura, así que cualquier preguntita que nos pongan, con facilidad lo vamos a poder resolver. Ya, cualquier preguntita lo vamos a poder resolver con mucha facilidad. A ver, creo que está demorando un poquito. Voy a colocarte mejor la separatita y luego lo seguimos intentando. ¿Ya? A ver, vamos con las preguntas. Vamos con la pregunta. A ver, voy a dejar ahí. De repente va cargando mientras. Porque ya lo tengo aquí. Aquí ya lo tengo abierto. Ya. Si aquí está abierto, está solamente para compartir. Compartimos pantallita. Y ya está. Ya está. Ustedes me dicen si ya ven las preguntas. Ya, ustedes me dicen si ya ven las preguntas. Me ponen sí se ve, no se ve. Ustedes me dicen si ya. Aunque dice su pantalla compartida está cargando. ¿Sí se ve? Ya. Voy a poner el lapicito entonces. Sí se ve, ya está, perfecto. Hay que resolverlo con calma, ¿ya? ¿No viste? No la vi. A ver, ahí dice literatura griega 1 y 2. No sé si alcanzan. A ver, mira. A ver. Stephanie me dice sí se ve, profesor. Annie me dice sí se ve. Stephanie sí se ve. Mayrin sí se ve. Rolando ya se ve las preguntas. Palacios Adriana sí se ve. Irene no lo vi. Ella. Sí, ahora sí lo viste, ya. Uy, la pregunta 1. Profesor, ¿es pregunta o chiste? La epopeya griega surgió en... Ya pues. Son 3 periodos, acuérdate. Hay un periodo que se llama jónico. Hay un periodo que se llama ático. Y hay un periodo que se llama helenístico. Nada más, son 3 periodos. Son 3 periodos. En el periodo jónico surge la epopeya. Por ejemplo, ¿no? En el periodo ático surge la tragedia, o sea, el teatro, la tragedia, y surge la comedia. Ya está, nada más. Son 3 periodos. El mejor periodo obviamente va a ser el ático, clásico o ateniense. Entonces la epopeya griega surgió en el periodo jónico, arcaico o preático. La tragedia griega surgió en el periodo jónico, arcaico o preático. Ya está. Ya pasó. A Homero se le considera el primer gran poeta de la humanidad. Su obra constituye una síntesis de una saga de Raxodas, la epopeya que canta la cólera de Aquiles. Una de sus epopeyas, cuando dice epopeyas homéricas se refiere a Ilíada y Odisea. La Ilíada es el canto a la cólera y venganza de Aquiles, el canto a la guerra. Y la Odisea es el canto a la astucia, a las aventuras del héroe, al regreso del héroe a su patria. En este caso nos dice la cólera de Aquiles se llama la Ilíada. La cólera de Aquiles se llama la Ilíada. Ya está. 3. Identifique la alternativa que solo contenga personajes homéricos. Personajes de Homero. Personajes de Homero. Agamenón sí, Néstor, Eneas, pero Dido es personaje de Virgilio, de la Eneida. Edipo es personaje de Sófocles. Aquiles sí, Diomedes sí, Néstor sí, Briseida sí, Ajax sí. A ver, sigamos con lo demás. Criseida sí, Apolo sí, Antígona no. Antígona es de Sófocles. Clitemnestra, no, Clitemnestra es de Esquilo. La C, Aquiles, Diomedes, Néstor, Briseida y Ajax aparecen en Ilíada. Néstor también aparece en Odisea. La C. 3C. En la Ilíada, ¿qué se exalta? ¿El ingenio y la astucia de los griegos? No.
El nacionalismo de los troyanos, no. El valor y la fuerza de los griegos, sí. Las luchas de los griegos y troyanos es muy genérico. La furia de Zeus, no. El valor y la fuerza de los griegos. Recuerden que los griegos se enfrentan a los troyanos, pero los griegos están de visita. Los griegos invaden territorio troyano, ellos están de visita. Se exalta entonces el valor y la fuerza de los griegos. Se centra más en los griegos, en la cólera y venganza de Aquiles, en su valentía. Ya está. 5. La Ilíada presenta las luchas entre griegos y troyanos, ¿sí? Luchas en la que los dioses del Olimpo, tomaron parte. La Ilíada presenta las luchas entre griegos y troyanos, luchas en la que los dioses del Olimpo tomaron parte. ¿Qué dioses apoyaron al bando de los troyanos? ¿Qué dioses apoyaron al bando de los troyanos? Apolo, sí, el dios de la profecía. Afrodita, sí, la diosa del amor y la belleza. Ares, el dios de la guerra, sí. Artemisa, la diosa de la naturaleza y de la casa, sí. Estos 4 dioses apoyaron a los troyanos. Alexander, ¿y qué dioses apoyaron a los griegos, por ejemplo? A ver, vamos a repasar. A los griegos, que también son llamados aqueos, a los griegos, que también son llamados aqueos, los apoyaron, por ejemplo, Hera, Atenea, Poseidón en Odisea, en la Ilíada, perdón, la Odisea está en contra. Hera, Atenea, Poseidón, Hefestos, Hermes, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos. Ahí tienes algunos dioses que apoyaron a los griegos o aqueos, por ejemplo. 6. Musa, tú que tan divinamente conoces el insólito peregrinar del hijo de Laertes. Hijo de Laertes, Odiseo, aquel varón de preclaro ingenio y astuto gobierno y de regreso a su hogar. ¿A qué héroe se refiere? A Odiseo. ¿Y quién es Odiseo? Ulises. Ulises es el otro nombre de Odiseo. Ulises Laértida. Odiseo Laértida. Ulises Laértida u Odiseo Laértida. Ya está. Ya está. 7. Predijo al gran Aquiles su futura muerte. ¿Quién le predijo? Pero la pregunta es muy genérica. Quien le predice al gran Aquiles su futura muerte es su madre. Uy, no quiere pintar. ¿Qué pasó? Ahora sí. Quien le predijo al gran Aquiles su futura muerte es su madre. Pero aquellos que han leído la obra Ilíada, también quien le predice su muerte es su caballo llamado Janto. Acá no dice en la Ilíada, ¿no? No dice predijo al gran Aquiles su futura muerte en la Ilíada. Quien le predice su muerte es su madre Tetis, la diosa del mar. Pero en la obra Ilíada, quien también le predice su muerte es Janto. Tú matarás a Héctor, pero también morirás en la guerra. ¿Quién me va a matar? No le dice. Atenea le había dado el habla a Janto, su caballo de Aquiles, perdón. ¿Ya? Entonces, hay que tener esa observación. La pregunta es muy genérica. Debió limitarse, debió restringirse. Predijo al gran Aquiles su futura muerte en la Ilíada de repente. Pero hay que dejarlo aquí. ¿Quién le predice a Aquiles su futura muerte? Es primero su madre y luego su caballo. Agamenón en un primer momento tenía como esclava a quién? Cautiva es esclava. ¿A quién había raptado Agamenón en un primer momento? Es más, el rapto de esta troyana le valió un problema con el dios Apolo, quien decide enviar una peste y además flechas con fuego contra las embarcaciones griegas o aqueas. Agamenón, ¿de qué esclava, a qué esclava primero rapta? Va a raptar. ¿Te acuerdas?
Primero va a raptar a Criseida. Primero va a raptar a Criseida. Ahí está, Criseida, la D. Y luego recién, cuando entrega a Criseida al padre Crises, para evitar los ataques del dios Apolo o para interrumpir los ataques del dios Apolo, es que él le arrebata a Aquiles a su cautiva llamada Briseida. Pero primero él rapta a Criseida. Primero a Criseida. Al final de la Ilíada se produce el siguiente hecho. La Ilíada no termina con la muerte de Héctor. Todos sabemos que Aquiles mata a Héctor y que luego arrastra su caballo con arrastra el cuerpo, el cadáver de Héctor con su carruaje. Le da 12 vueltas alrededor de la ciudadela troyana. Pero luego Príamo le suplica, posteriormente, días después, Príamo le suplica a Aquiles que por favor le devuelva el cadáver de su hijo. Aquiles se conmueve, le devuelve el cadáver de Héctor y Príamo regresa con el cadáver de Héctor y se celebran los funerales de Héctor. La Ilíada culmina con la celebración de los funerales de Héctor, el príncipe troyano, el más valiente de los troyanos, hijo de Príamo y Hécuba. La E. 10. ¿Quién fue la más terrible hechicera de la Odisea? Además, convierte en cerdos a los hombres de Odiseo, de Ulises. Sin embargo, Atenea, a través de Hermes, le dio una pócima a Odiseo, Ulises, para que sea invulnerable al hechizo. Y cuando esta hechicera le quiso enviar su hechizo a Odiseo, no lo logró. Esta fue la hechicera Circe, que se enamoró de Odiseo y como Odiseo no quería estar con ella, lo retuvo durante 2 años. Como Odiseo no quiso estar con ella, lo retuvo durante 2 años. Durante 2 años. Ahí está. Lo retuvo durante 2 años. A ver. Lo llegó a retener durante 2 años. He dejado de compartir pantalla. Ya he dejado de compartir pantalla para compartir de la plataforma. Y podamos de repente repasar un poquito. Igual vamos a terminar todas las preguntas, ¿ya? A ver. A ver, como repasito, a modo de repaso, ustedes van a elegir un video nomás, para seguir con las preguntas. Desean que repasemos, ustedes elijan, a mayoría manden el chat. El video de características de la literatura griega, o el video de Ilíada, o el video de Odisea, o el video de características del teatro griego, que ya lo expliqué en las diapositivas, o el video de Orestiada de Esquilo, o el video de Edipo Rey. A ver cuál desean. Tenemos para un videíto y luego seguimos con las preguntas. A ver, bombardeen el chat y ya. Sí, ya creo que se llamó. Bueno, hasta ahorita se va llevando la mayoría, está poniendo Odisea, segundo y tercer lugar, Ilíada y Orestiada. Orestiada, Odisea, primer lugar, Odisea. Ya, vamos con Odisea. Y luego, si queda el tiempo, vamos con Orestiada, ¿ya? Y seguimos con las preguntas. Ahí está. Vamos con Odisea, sino que hay que tener paciencia. Si no, vamos a terminar con un psiquiatra. Vamos a colocar Odisea. La mayoría puso Odisea, pero volvemos a las preguntas, avanzamos otra batería de preguntas. Si hay tiempito, continuamos. Omitir anuncios. Tú me dices, ahora sí se ve, ya, para retrocederlo. Confirma si se ve y se escucha. Durante el concilio de los dioses, con la ausencia de Poseidón, Atenea pide que Odiseo... ¿Sí se ve y se escucha para retrocederlo?
Sí, ya está. Entonces vamos con el repaso de Odisea. Atentos, ¿ah? Continuamos con las preguntas y si el tiempito nos da, vamos orestiada, volvemos a preguntas y así, hasta el último minuto, como todo estudiante de AdPrevi, siempre hasta el final. Voy a apagar mi micro. Durante el concilio de los dioses en ausencia de Poseidón, Atenea pide que Odiseo sea liberado por Calipso para que éste pueda retornar a su hogar. Todos están de acuerdo con este pedido, así que Atenea, disfrazada de Mentor, hará hijo de Odiseo, Telémaco, a buscar a su padre. La casa de Ulises o Odiseo era el lugar donde se celebraban banquetes de los pretendientes de su esposa Penélope, quien los evadía con esta estrategia. Se casaría cuando terminase una prenda que parecía nunca acabar, pues tejía de día y destejí de noche. El hijo de Ulises, Telémaco, acompañado de Mentor, que en realidad era Atenea, viajan a la ciudad de Pilos, donde el rey Néstor. Este desconoce el paradero de Ulises y le sugiere que vayan a Esparta a hablar con Menelao. En Esparta el rey Menelao los hospeda y les informa que Ulises se encuentra cautivo por Calipso en la isla Ogygia. Gracias al pedido de Atenea, Zeus ordena que su mensajero Hermes hable con Calipso para que libere a Ulises, a quien pretendía como esposo. Ulises es liberado y emprende el viaje a Ítaca, pero en el camino Poseidón destruye su barca, ya que Ulises había enceguecido a su hijo Polifemo. De esta manera, Ulises naufraga en la isla de los Feacios, donde la princesa Nausica lo acoge y lo lleva ante su padre, el rey Alcino. En un banquete, cuando el Aedo de Módoco cantaba los sucesos de Troya, incluido el episodio del caballo, Ulises recuerda su pasado, llora y empieza a contar su travesía antes de llegar a la isla de Calipso. Cuenta la llegada al país de los ciclones, en donde Ulises sostiene algunas batallas; la llegada al país de los lotófagos, en donde quien comía la flor de loto perdía el recuerdo de la patria y de la familia; la huida del país de los cíclopes y la forma en que Ulises consiguió engañar y enceguecer a Polifemo, hijo de Poseidón; la llegada a la isla de Eolo, quien otorga a Ulises una ostra conteniendo los vientos adversos, y los curiosos tripulantes de Ulises la abren dejando en libertad estos vientos que hacen naufragar la nave; la huida de un pueblo de antropófagos, los lestrigones; su encuentro con la hechicera Circe, quien convierte en cerdos a sus compañeros. Es ella quien le advierte de algunos futuros peligros; su visita al reino de los muertos. Allí se entrevista con el adivino Tiresias y enfrenta la sombra de su madre Anticlea; su ingenioso paso por las cercanías de las islas de las sirenas, resistiendo la belleza del canto de estos seres que con su melodiosa voz cantaban a los navegantes; su encuentro con Escila y Caribdis, seres monstruosos del estrecho de Mesina; la visita a la isla del dios Sol y de cómo sus compañeros comieron de las vacas sagradas de su anfitrión; y su posterior llegada a la isla de Calipso, quien, enamorada de Ulises, lo retuvo por 7 años. De hecho, con esto iniciamos esta historia. Esta travesía de Ulises conmovió al rey Alcino, así que le da un barco para que retorne a Ítaca. Al regresar, Atenea lo convierte en un hombre viejo. Primero se encuentra con Telémaco, quien al inicio no lo reconoce, y le cuenta su plan para matar a los pretendientes de Penélope. Cuando llega a Ítaca, lo reconoce su perro Argos y su criada Euríclea. Por otro lado, Penélope informa que se casará con aquel que pueda tensar el arco de Ulises y lanzar una flecha que pase por el ojo de 12 anillos. Obviamente nadie pudo, hasta que llegó Ulises y lo logró, revelando así su identidad para luego matar a los pretendientes. Penélope no cree que él es Ulises, así que el héroe le cuenta cómo fabricó su lecho nupcial, hecho que solo conocían ambos. Penélope llora al ver a su esposo. Los familiares de los pretendientes muertos buscan venganza, pero Atenea interviene infundiéndoles miedo y así regresa la paz a Ítaca.
La Odisea alude directamente al otro nombre de Ulises, el cual es Odiseo, e igual que la Ilíada, está también escrita por Homero. Trata sobre las aventuras de Ulises acontecidas en el retorno a su patria. Su género y especie son el épico y la epopeya. Al igual que la Ilíada, se compone de 24 cantos compuestos por hexámetros. También hace uso de epítetos. Además, la narración empieza en la mitad del asunto o in media res, ya que se empieza a narrar la historia cuando Ulises está en medio camino de su travesía. El narrador es omnisciente, aunque también se aprecia al narrador personaje. Estos son los personajes principales. En la Odisea se aprecia el ingenio y las virtudes de Odiseo, acompañadas por los atributos intelectuales de Atenea. La inteligencia es más útil para sobrevivir y afrontar los problemas del viaje hacia el destino personal. La obra es, junto con la Ilíada, una de las más antiguas de la literatura occidental. Gracias por visitar este canal. Puedes suscribirte y compartir el conocimiento. Bien. Ah, Maricielo, ¿te refieres al... Ups, ya no me veo en la pantalla. ¿Te refieres a las preguntas? ¿Repetir las preguntitas? A ver, a ver. La Pantera Negra jamás falló protegiendo a Wakanda. Hoy veremos Edipo. Ya vamos a repetir a ver las preguntas. 1, 2, 3 y 4 me dicen, ¿no? A ver, la 1 fue la A, la 1 fue la A, la 2 fue la C, la 3 fue la C y la 4 fue la C también. Esas serían las claves Maricielo Ávila. Ya, nos habíamos quedado en la 10, ¿ya? Ya complací su primer pedido, ¿ah? El repasito de Odisea, ¿ya? Vamos entonces con un bloque más de preguntitas y si el tiempo lo permite, vamos con un repasito. Me habían pedido Oristiad, Ilíada. Ya ustedes me dicen. Ya Odisea, ya está, check. No es un hecho sucedido en Odisea. Mira, acabamos de ver el video resumen, ¿ah? No es un hecho sucedido en Odisea. ¿Telémaco salió a buscar a su padre? Sí. ¿El abominable Antinoo muere en manos de Ulises? Sí. Antinoo es el malo. Alcinoo es el rey de los feacios, el bueno, el que lo ayuda a regresar a Ítaca. ¿Euriclea reconoce a Ulises? Sí, cuando le lava los pies. ¿Ulises se enfrenta a Dionisios? No. Ulises se enfrenta al dios Poseidón, el dios Poseidón. Enfrenta al dios Poseidón, el dios del mar. Enfrenta al cíclope Polifemo, su hijo. La D. Uno de los grandes valores que se plasma en la Odisea es la fidelidad. La fidelidad, lealtad de Penélope. La fidelidad de Penélope. Esperó 20 años a su esposo. 20 años esperó a su esposo. Claro, la fidelidad. Tirano ateniense que reunió los relatos orales tanto de Ilíada como Odisea. Solón y Pisístrato. Solón fue un legislador ateniense y Pisístrato fue un tirano de Atenas. La 13 es la D. Que yo no te encuentre anciano cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego. Este fragmento corresponde a la obra Ilíada, cuando Agamenón ofende al sacerdote Crises, que estaba ofreciendo todo lo que tenía a cambio de que Agamenón devuelva a su hija Criseida. Y justamente de eso nos habla en la 15. Las dos esclavas más importantes de la Ilíada es primero Criseida y luego Briseida. La 12. A la 12 es la fidelidad. La 12 es la D, fidelidad. La 13 es Pisístrato, la D. La 14 es la C, Ilíada. La 15 es la E, Criseida y Briseida. 16. Cuando el rito pagano se prohibió y se reglamentaron las representaciones, concurso de arte dramático, en el anfiteatro de Atenas, esta ciudad-estado estaba en apogeo. Hablamos del periodo heleno,
griego, conocido como pero no es ático tebano, es ático, clásico o ateniense. Ático, clásico o ateniense, ¿ya? Ático, clásico o ateniense. Combinó hermosamente elementos narrativos de la épica y la musicalidad de la lírica. Es la imitación de la vida, la mímesis. A ello se llama el género dramático. A ello se le llama el género dramático, es decir, el teatro. Combinó elementos narrativos de la épica, pero también la musicalidad de la lírica. Es la mímesis de la vida, la imitación. Ese es el género dramático. La 17 es la B. La 17 es la B. Seguimos. Es el primero que recoge la leyenda de Edipo, tema ya conocido por los atenienses, y la llevó a escena imponiendo su estilo apasionante. Estamos hablando del siglo V. Estamos hablando del siglo V. Justamente estamos hablando del siglo V. Entonces, en el siglo V hablamos de Esquilo, ¿no? El primero. Luego también lo hizo Sófocles, obviamente. ¿Qué era la catarsis? Que fue una pregunta de ustedes que lo expliqué en la diapositiva. La catarsis es el fin de la tragedia griega. Aristóteles decía que una tragedia debe provocar, despertar la catarsis en el público. Primero el terror y luego la compasión, la A. La 16 justamente tiene que ver con esa preguntita. El fin de la tragedia ática es la catarsis y una de sus principales características es la mímesis. ¿Qué es la mímesis? La imitación. La mímesis es la imitación, la C. Es una obra ajena a la producción de Esquilo. Está en nuestras diapositivas de repaso. Una obra ajena a la producción de Esquilo es Medea. Orestiada está, Agamenón, Coéforas y Euménides. 7 contra Tebas está, los persas está, las suplicantes está, pero Medea no está. Medea y Fedra son obras de Eurípides. Medea y Fedra son obras de Eurípides. 22. Se dio el esplendor ateniense. Luego de la victoria en las guerras médicas y el abanderado y conductor fue Pericles. Se llama periodo ático, clásico o ateniense. 22A, periodo ático, clásico o ateniense, que es el mejor momento de la literatura griega, conocida como siglo o edad de oro griega, así como existe siglo o edad de oro española. Una afirmación no corresponde a la obra trágica de Esquilo. Una afirmación no corresponde a la obra trágica de Esquilo. ¿Los personajes aparecen siempre sujetos a la voluntad divina? Sí. ¿La relación hombre-dioses es estrecha y directa? Sí. ¿Los temas son la patria y la religión? Sí. ¿Dos actores realizan la puesta en escena? Sí. ¿Una gran intención satírica? No. Pues si es una tragedia no hay sátira, no hay humor, no hay burla. La E. La E, muy bien, la E. La 24 lo vimos en nuestra diapositiva. ¿Quién es considerado el padre de la tragedia griega porque introduce a 2 el número de actores? Y una de sus 7 tragedias que se conserva son los 7 contra Tebas. Estamos hablando de Esquilo. Esquilo. Esquilo no es el primero en hacer teatro, pero sí configuró los elementos del teatro. Él es considerado el padre de la tragedia griega. Un héroe de la guerra de Troya es muerto a manos de su esposa y amante, Agamenón. El hijo del héroe venga a este hecho asesinando a su madre y al amante, Coéforas. Finalmente el matricida es absuelto por el Areópago, Euménides. Esto corresponde a la trilogía conocida como Orestiada. Estos tres argumentos corresponden a la trilogía de Esquilo conocido como Orestiada. Seguimos. 26. No está relacionado a la tragedia. No está relacionado a la tragedia. La D. Sus iniciadores fueron Píndaro y Sáforo, falso. Píndaro y Safo fueron del periodo jónico, el primer periodo, ya estaban muertos ya.
ya estaban muertos. Cuando surge la tragedia, Píndaro y Safo estaban muertos, no tiene nada que ver. La tragedia de Esquilo se caracterizó por ser, la C, es mitológica, los dioses hacen y deshacen, y una obra representativa. En realidad, la única trilogía que se rescató de las 7 tragedias sería Orestiada, de Esquilo. La tragedia de Esquilo se caracterizó por ser mitológica, los dioses hacen y deshacen, los dioses deciden el destino de los hombres, y además una obra representativa sería la trilogía Orestiada. 28. Lo acertado. ¿Ello de la tragedia era que todos los autores eran creadores de sus temas? No, se inspiraban mucho en la mitología. ¿La mitología fue una fuente poco explotada por Esquilo? No. Sí fue explotada por Esquilo. ¿Esquilo demostró ser audaz con los dioses, incrédulo y ateo? No. ¿La tragedia es la especie más antigua del género dramático? Sí. La tragedia es la especie más antigua del género dramático. La tragedia es la especie más antigua del género dramático. Eteocles y Polinices son los hijos de Edipo, quienes se disputan el poder. Se llama 7 contra Tebas. A esta obra se le llama 7 contra Tebas. 7 contra Tebas. 30. Este titán es consultado por Hermes en su prisión. Prometeo encadenado. Es una tragedia de Esquilo. Prometeo encadenado. La D. Prometeo encadenado. ¿Seguimos? Por supuesto que seguimos. Por supuesto que seguimos. Ya sabes que aquí en AdPrevi, hasta el último minuto, hasta garantizar tu ingreso. Hasta garantizar tu ingreso. Hasta el último minuto. Como todo guerrero griego. Ya. Vamos entonces, me habían pedido el repaso de... Soy el de Ávila. Soy la hermana para dejar correr el video, ¿ya? Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos. Ahí está. Confírmame si... Hola amigos de YouTube, hoy veremos a Esquilo y su obra principal, La Orestiada. Confírmame. Esquilo nació en Eleusis, cerca de Atenas, y es considerado como el padre de... Ya está, seguimos entonces. Esquilo, el padre de la tragedia griega. Seguimos con el repaso, en este caso, siempre complaciendo a nuestros estudiantes, vamos con el repaso de Orestiada, siempre hasta el último minuto. Justo los 3 últimos minutos. la tragedia griega. En su juventud luchó en las guerras contra los persas, luego se dedicó a componer obras para los cultos dionisíacos. Sus tragedias fueron muy celebradas y aplaudidas y llegó a obtener 13 premios protagónicos. En plena fama se retiró súbitamente a Sicilia, donde hizo representar algunas obras para el tirano Hierón. Falleció en Yela. Su obra tiene las siguientes características. Introdujo al escenario las máscaras y coturnos, que eran zapatos altos. Hizo flexible el desarrollo dramático mediante la incorporación del segundo actor y redujo la dimensión del coro tradicional. También disminuyó las partes cantadas y amplió las partes dialogadas. Su obra está cargada de fatalismo o fe en el poder del destino y de religiosidad, ya que los dioses dirigen las acciones centrales. Dio coherencia a la trilogía. Además, los personajes son poco humanos y no presenta las escenas violentas al espectador. Entre sus obras tenemos La Orestiada, Las Suplicantes, Los Persas, Los 7 contra Tebas y Prometeo encadenado, donde Esquilo nos muestra al titán Prometeo, quien fue castigado por Zeus por regalar el fuego a los hombres que lo necesitaban para crear su civilización. Representada el año 458 a.C., es su última obra y está conformada por 3 secciones. Agamenón, rey de Micenas, retorna triunfante de Troya y es asesinado por su esposa Climenestra en venganza por la muerte de su hija Ifigenia, sacrificada 9 años atrás para asegurar la victoria en la guerra. Climenestra, con su amante Egisto, también mata a la adivina Casandra, esclava que Agamenón trajo de la guerra.
Apolo incentiva al hijo de Agamenón, Orestes, a que retorne a sus tierras para vengar la muerte de su padre, así que éste mata a su madre Climenestra y a su amante Gisto. Esto gracias a la colaboración de su hermana Electra, quien se hizo pasar por un mensajero para realizar su cometido. Luego de los crímenes, la indignación de las furias se desata para perseguir implacablemente al matricida. Orestes alcanza el templo de Apolo en Delfos, quien lo envía a Atenas. En esa ciudad se reúne en el Areópago o tribunal superior que preside la propia Atenea. Las furias acusan a Orestes. Apolo interviene a pedido del acusado e indica que él instigó al príncipe al crimen para restablecer el equilibrio. Después de un intercambio de razones entre los personajes, Orestes es absuelto por el Areópago. Las furias son convencidas por Atenas para convertirse en diosas protectoras de los hombres o Euménides. Estas son las características de la obra. Finalmente comentaremos que en la Orestiada se representa la fragilidad del hombre frente a su destino trágico y su sometimiento a los dioses. Simboliza también la adopción de la justicia, la cual es equilibrada por la razón y la misericordia. Esquilo nos muestra orgullosamente que la justicia se imparte en Atenas. Gracias por... Bien, jóvenes. Espero que les haya gustado el repaso de hoy. Hemos tenido de todo, hemos resuelto las diapositivas, hemos explicado las diapositivas, videos de retroalimentación. Hemos resuelto las 30 preguntas. Hemos hecho magia en 1 hora. Cuídense. Hasta la próxima semana. Que tengan una bonita cena. Cuídense mucho. Buenas noches.